Entonces, voy a estar meditando esta mañana y espero que tú recibas una provisión de bendición. Gloria a Dios por los niños. Miren qué lindos los niños a recibir su enseñanza. Vamos a estar hablando de la fe versus el temor y vamos a hablar un poco de cómo activar nuestra fe y no activar el temor, hermano. Porque usted puede usar incluso la fe para activar su temor. A veces estamos creyendo más en las cosas que nos hacen daño a veces, porque creemos que nos van a pasar porque así tiene que ser. Pero esta mañana yo te voy a enseñar que no, que Dios quiere que nosotros echemos fuera lo que es el temor y vivamos en esa fe que Dios quiere que vivamos. Amén, hermanos. Entonces, quiero decirte algo, la fe y el temor no pueden coexistir. Un cristiano debería de no vivir en temor. Amén. Y entonces, y la fe habla precisamente de aspectos. Hoy leímos un poco en Hebreos capítulo 11, tú lo leíste, y pudiste ver que la fe es ver las cosas que no son como que si fueran. La fe, no podemos vivir si no tenemos fe y no vamos a agradar a Dios, es lo que decía la palabra. Y la Biblia más adelante habla de hombres héroes de la fe. Entonces Dios quiere que nosotros caminemos por fe en nuestra vida y que el temor no coexista con nuestra vida de fe. Eso es importante. Entonces, ahora, cuando se define lo que es el término de fe, el autor de Hebreos está diciendo es cómo estar seguros de lo que no vemos. Porque la Biblia dice que la fe es no ver ahorita. Yo pido mi milagro sin verlo. Ese es el punto de la fe. Porque si vemos algo ya no es fe, ¿verdad? Es algo que ya vemos, que ya sucedió. ¿Eh? Y entonces Dios quiere que tengamos una absoluta convicción de que Él está trabajando aunque no veamos lo que hemos pedido. Y algunos a lo mejor estamos orando desde hace tiempo por algo difícil y todavía no vemos respuesta. Y hay áreas en nuestra vida que están soportando esa situación. Y allí es donde el enemigo va a entrar para traer temor, duda e incredulidad. Porque de esa manera es que Satanás trabaja. Y entonces no estamos viendo una prueba tangible de que aquello va a suceder. No hay cosas que estén apoyando el hecho de nuestro milagro. Hay una lista que tenemos que todos los días la mencionamos porque oramos todos los días en la mañana. Y hay una lista como de 30, 40 personas y estamos mencionando esas personas. Y hace días que estamos orando por algunos milagros que queremos que sucedan. Y puede ser que en el proceso venga el desánimo, venga la duda, entre la incredulidad y digamos, pero ¿por qué orar si no estamos viendo respuesta? ¿Por qué tenemos que seguirlo haciendo? Y entonces puede que se haga presente el temor a que aquella situación, en lugar de resolverse, se vaya a complicar. Y entonces va a llegar la incredulidad, ¿verdad? O vamos a tener una convicción muy débil de nuestras creencias en Dios. Y eso puede pasarnos a todos. Y cuando la incredulidad comienza a influir nuestros pensamientos, el temor se va a apoderar de nuestras emociones. Y lo voy a repetir. Cuando la incredulidad empieza a dominar nuestros pensamientos, el temor se va a manifestar emocionalmente en nuestra vida. Ahora, ¿cómo nos liberamos de ese temor y de esa preocupación? A través de la fe. La fe, amados hermanos, es todo lo contrario a incredulidad. Y hay que entender una cosa, y esto es importante para todos.
La fe no es que la produzcamos nosotros. Quiero decirte que la fe es un don. Y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando tú todos los días lees la Biblia y lees las promesas de Dios, tú cada día tu fe se va haciendo más fuerte. Por eso recomendamos leer la Biblia. Y yo sé que no es fácil, es un librote, pasta negra, qué bárbaro, si apenas si puedo leer. Y cuando vemos la cantidad de páginas, nos desanimamos. Pero allí dentro hay un poder sobrenatural que Dios quiere usar en tu vida y en la vida de todos. Y cuando hay una palabra y el rema de esa palabra viene y hace el efecto que nosotros queremos, nuestra vida cambia y se transforma. Y entonces comenzar a vivir en lo sobrenatural implica el vivir a través de la palabra. Yo sé que no es fácil, hermano. Si hacemos un recuento del horario y de nuestras actividades de todos los días, a veces no nos queda tiempo de muchas cosas. Pero el punto es que como creyente, tú tienes que apartar un tiempo para la vida sobrenatural. De tal manera que cada día camines más en lo sobrenatural y entonces vas a ver las cosas que no son como que si fueran. Porque entonces lo que vas a pedir, vas a tener una convicción absoluta de que lo vas a recibir. Y allí es el paso del camino de fe. Y entonces allí comienzas a honrar a Dios. Porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, hermanos. Entonces, como don, dice Efesios 2, versículos 8 y 9. Estamos afirmando lo que antes te dije. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Tú no llegaste a Cristo siendo un incrédulo. Tú llegaste a Cristo creyendo que Él te salvaba. Y dice más adelante, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Y muchas veces vamos a querer trabajar y ayudarle a Dios, cuando que Dios lo que quiere es que descansemos en Él. Y que esperemos el milagro. Y también la fe es un fruto, hermano. Allí en Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, se habla de la fe como un fruto. Conforme tú vas avanzando y creyendo y leyendo la palabra y fortaleciendo tu fe, vas dando fruto en la fe. Ahí dice en Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿y qué dice? Fe. Contra todas cosas dice que no hay ley. Entonces, la fe cristiana, hermano, es una garantía segura en Dios que nos ama, que conoce nuestros pensamientos y se preocupa por nuestras necesidades más profundas. Y esa fe va a ir creciendo a medida que estudiamos la Biblia y aprendemos los atributos del maravilloso carácter de Dios. Cuando tú conoces un amigo, una persona que quieres tener relación con ella amistosa, tú quieres conocer quién es esta persona, de dónde viene, de dónde es, qué características tiene. Pues es importante que el creyente conozca a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es a través de la palabra. Entonces nosotros debemos ser hacedores de esa fe. Y no solo oírla, ¿verdad? Pero sí ponerla en práctica. Amén, hermanos. Cuanto más aprendamos acerca de Dios, más vamos a verlo obrando en nuestras vidas y nuestra fe va a ser más fuerte. ¿Sí? Entonces, una fe que crezca es lo que deseamos tener y lo que Dios quiere producir en nosotros. Ahora, ¿cómo desarrollamos esa fe en nuestra vida diaria? Romanos 10:17.
Romanos 10:17. Luego la fe, dice, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada domingo que tú vienes y aprendes algo, tu fe aumenta. Amén, hermanos. El estudio entonces cuidadoso de la palabra es de primordial importancia en el desarrollo de una fe fuerte. Porque, ¿sabes qué, hermano? Dios quiere que le conozcamos, que confiemos totalmente en Él, para que Él dirija nuestras vidas. Gloria al Señor. Una fe fuerte y segura que excluye la preocupación y el temor. Por eso, yo tenía un manualito aquí que había buscado, aquí está. Todos los domingos yo hago unas declaraciones, hoy no las hice a propósito porque las iba a hacer después. Diga conmigo, soy hijo del Dios Altísimo. Tengo semillas de grandeza dentro de mí. Tengo sangre real que corre por mis venas. He sido coronado de gloria y honor. Estoy destinado a dejar mi marca en esta generación. Hay una promesa en mí y vienen días mejores. Mis sueños se harán realidad. Mi domingo está por llegar. Tal vez ahora es viernes, pero cuando llegue el momento de Dios para elevarme, para reivindicarme, para restaurarme, todas las fuerzas de la oscuridad no podrán detener las cosas buenas que han de suceder. ¿Tú crees eso? Pues sí, es cuestión de creerlo. Y usted empieza a desarrollar y a decir, no, yo no soy hijo de cualquiera, soy un hijo de Dios. Hay dentro de mí semillas de grandeza. Y usted empieza a caminar creyendo lo que es realmente. Porque precisamente la gran lucha del hombre, del creyente, es la lucha en el pensamiento, en la mente. Y el temor siempre va a traer cosas negativas en el hombre. Y le puse fe versus temor porque es una lucha de todos los días que estamos luchando contra el temor, que es lo contrario a la fe. Porque siempre que pedimos algo, puede venir a nuestro pensamiento el hecho de si Dios va a hacernos el milagro. Yo no sé si a ti te pasa, pero creo que a todos nos pasa. Como aquel que va, ora por la sanidad y más tarde llama al médico para que lo vea. Yo no sé qué tanta medida de fe importante sea eso. Pero el que pide por un milagro tiene que esperar el milagro, ¿o no, hermano? ¿Qué piensa usted de eso? Es complejo y no estamos en contra de los médicos. Estamos hablando de cómo usted germina esa semillita de fe que echó cuando usted hizo la oración. Y es necesario aprender a activar la fe y no activar el temor. Porque tenemos que tener la idea en nuestra mente, hermano, y esto es importante, de que Dios tiene el control de nosotros. Y que tiene cosas buenas para nosotros. Y que no debemos de preocuparnos, sino permitir que Él obre, que no seamos pesimistas, que no esperemos lo peor. Porque siempre pasa. Nos dan una noticia y empieza la mente a trabajar, a pensar lo más difícil, en lugar de decirle, Señor, tú tienes control de mi vida. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esa era la actitud de David. Por eso triunfó tantas veces y tuvo un reinado maravilloso. Es cierto que se equivocó, porque todos nos equivocamos.
Podemos vivir, hermanos, pensando y tener el temor de que, por ejemplo, si estás trabajando, que te despidan. ¿Eh? Temor que tu matrimonio fracase. Temor que nuestros hijos se metan en problemas. ¿Y qué estamos haciendo cuando pensamos eso? Estamos activando el temor en vez de la fe. Y es la lucha de todos los días, por eso yo constantemente estoy hablando de este tema. Porque, pastora, ¿es mejor vivir con fe o sin fe? Porque, ¿qué es el cristiano? Un hombre que vive por fe y no por temor. Porque muchos de nosotros venimos de situaciones difíciles y el temor ha sido parte de nuestra vida. Y para toda situación en que se nos ha presentado, el pensamiento más difícil es el que tenemos. Es que yo tengo que pensar en lo difícil, pero Dios no quiere eso, hermano. ¿Eh? El temor y la fe tienen algo en común. Ambos piden que creamos que va a pasar algo que no podemos ver. El temor dice, lo que tú tienes es de lo que murió tu abuelita y esto acabará contigo. La fe dice, ese dolor no es permanente, es temporal. El temor dice, el negocio va lento, se va a ir a pique. La fe dice, Dios suple todas mis necesidades. Amén, hermano. Eso es lo que dice la fe. Y si empezamos a poner en práctica las promesas de Dios, esa va a ser una forma de combatir el temor. El temor te dice, has sufrido mucho, no creo que vayas a ser feliz realmente. ¿Qué dice la fe? Mis mejores días están por venir. ¿No te alegras de eso, hermano? Es aquí la clave. Eso que usted medite es lo que va a echar raíces. Si medita sobre lo negativo, va a echar raíces lo negativo. Si medita sobre las promesas de Dios, van a echar raíces esas promesas. Amén, hermanos. Si vive en temor todo el día, si deja que el temor esté hablando en su mente una y otra vez, ese temor tiene derecho a volverse realidad. Eso dijo Job 3:25. Miren qué interesante lo que Job dijo. Porque el temor que me espantaba me ha venido y ha me acontecido lo que temía. Un poco rara la traducción esa, pero... Lo que temí me sobrevino. Y si andamos afligidos todo el día, a lo mejor un dolorcito que tenemos en la pierna, y el dolorcito sigue allí, y se va complicando, y empiezas a creer, a lo mejor cáncer tengo, a lo mejor esto tengo, a lo mejor otro tengo, y empiezas a hacer algo exagerado de un dolor porque te quedaste mal dormido. Pero tu mente empezó a trabajar y te fuiste imaginando lo peor. ¿No es cierto, hermano? Bueno, yo creo que solo a mí me pasa, a ustedes no les pasa, para nada. Lo que temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Lo que más temía me ocurrió. Esto es, hermanos, poner la fe en la dirección contraria. Amén, hermano. ¿Sí? La fe obra no solo en lo positivo, también obra en lo negativo, hermano. Le ponemos fe a las cosas que no van a suceder, porque Dios te tiene cuidado de ti. Pero empezamos a trabajar y a decir que aquello va a pasar y sucede, hermano. Amén. Tengo una historia aquí que escribí. Lo leí en un libro, no me acuerdo dónde. Un padre cuenta que llevó a su hija al chequeo normal con el médico. Y mientras el doctor estaba examinando a su hija, él empezó a hablar de la época de la gripe. Y él le dijo, no, es que a mí me da gripe cada año. Y el papá le pregunta al doctor, ¿de veras se le da cada año, doctor? Sí, cada año es automático, le dijo.
Es mi sistema inmunológico. El médico, hermano, qué mediquito, ¿eh? Estaba el doctor tan convencido que le esperaba unas semanas después la enfermedad, que ya estaba alistándose. Y dice este padre que 2 semanas después le habían dejado una cita porque iba a llevar unos exámenes de su hija y llamaron a la clínica y le dijeron en la clínica, no, no venga, es que el doctor tiene gripe. You know what I mean? ¿Me están entendiendo lo que quiero enseñarte esta mañana? No vendrá porque tiene gripe el doctor. ¿Qué estaba haciendo él? Preparándose para una enfermedad. ¿Ah? ¿Verdad que a veces nos pasa eso a nosotros? Nos da un airecito y empezamos a decir, no, gripe me va a dar, o esto me va a dar, o aquello me va a dar. Entonces, la fe de este doctor estaba obrando, ¿eh? Amén, hermano. ¿Eh? Porque él estuvo creyendo en eso y le sucedió. Estaba usando la fe en forma errónea. Y es que la fe trae cosas buenas, hermano. Pero el temor trae cosas malas. Cuando andas preocupado, esperando lo peor, es como si la invitaras a tu vida. Es que mi vida nunca va a cambiar. Pues no, hermano, no va a cambiar. Porque ya tú lo estás declarando. Ya tú estás pensando. Ya estás atemorizado de lo que va a venir. Temo que me va a dar gripe. Usted acaba de invitar a la gripe. Temo que me pueden despedir. Usted acaba de invitar a un despido. Revertamos eso, hermanos. Dejemos de invitar a la derrota. Dejemos de invitar a la enfermedad. No es cierto que decimos mi diabetes, mi no sé qué, mi no sé cuánto. Dejemos de invitar la fatalidad, hermanos. Invitemos a la victoria, amén, hermanos. Aquí hacemos servicios todos los meses de sanidad, pero los hermanos no creen ni invitan a nadie. A mí me da, yo le digo, Señor, ¿qué está pasando con Semilla de Vida? Estamos anunciando que va a haber sanidad y igual, porque te apropiaste de eso que no es bueno, pero tú fortaleciste tu fe a lo que no es bueno. Y es la realidad. Y caminamos todos con muchas enfermedades. Invitamos entonces a la fe, a la dirección correcta, hermano. Y es que a veces podemos nosotros invitar a situaciones que podrían afectarnos y traer consecuencias malas. Y vamos a estar pensando y pensando en ellas. Y cada mañana el primer pensamiento en la mente será que esa situación en que vivimos pensando no se resolverá. No sé si te pasa, pero empiezas a pensar en algo, te dijeron algo, se vino un pensamiento y lo dirigiste por el lado negativo y todos los días llega ese pensamiento. Y todos los días dices tú, no, pues esto va a ser difícil. Y estás planeando para el futuro, pero en negativo. No estás fortaleciendo tu fe en lo positivo, sino en lo negativo. Y eso a la larga te va a angustiar, te va a dar dolor, te va a dar ansiedad. Y hasta te va a quitar el sueño. En la noche te vas a despertar y estás pensando en eso. ¿No es cierto, hermanos? ¿O estoy yo equivocado en lo que estoy diciendo? Amén, dígame. Sí. Somos tentados a preocuparnos, somos tentados a estresarnos. Un día andaba yo, ni le compartí a la pastora, andaba yo preocupado por las cuestiones de la iglesia, porque quiero confesarte que son las cosas que me preocupan. Pero yo debo preocuparme en forma positiva, ¿verdad? ¿Eh? Allí en mi interior estaba analizando algunas situaciones de la iglesia y estaba yo pensando, y te quiero decir que uno se puede poner ansioso a veces por esas situaciones. Pero me vino a mi mente lo que yo les enseño a ustedes.
Que yo les enseño que debemos de pensar positivo, amén, hermano, lo que la palabra enseña. Y entonces tuve yo que empezar a cambiar mi perspectiva de lo que estaba pensando. Y vi y empecé yo a pensar que Dios estaba trabajando en eso, solo que le dije, Señor, está tardando un poquito. Porque tenemos una visión nosotros como iglesia, hermano. Y quisiéramos hacer algunas cosas que fueran más rápidas. Quisiéramos que hubiera más crecimiento. Yo, pues por lo menos ese es mi deseo. Y yo le digo, Señor, pero tu promesa, tú me prometiste, pero algunas veces Dios se tarda un poquito en resolver las situaciones. Y entonces nosotros nos podemos angustiar. Y yo en lo personal tuve que cambiar de perspectiva. Supe que si yo seguía pensando en esas cuestiones, el temor iba a cobrar territorio en mi vida, me podía poner ansioso y podía tener más otros pensamientos negativos. Y podía eso hasta volverse un mal hábito, hermanos. Y hay cosas que se pueden volver un hábito en nuestras vidas. Empezamos a solo pensar lo negativo. ¿Están comprendiendo? Entonces hay momentos en que uno tiene que reaccionar. El miércoles estuvimos oyendo una enseñanza bien poderosa, hermano. ¿Cómo nuestra mente nos puede jugar pasada? ¿Se recuerdan los que vinieron el miércoles? Fuerte la enseñanza, pusimos un video de Rick Warren sobre cómo los pensamientos influencian nuestra vida y cómo, por supuesto, los malos pensamientos nos hacen a veces reducir nuestra actividad en la fe. Estaba leyendo, hoy que estaba preparando la enseñanza, siempre me voy y leo algunos libros de referencia. Y leí sobre la vida de un marino, un joven de 24 años, que estaba preparándose para reportarse a su segunda misión en Irak. Y fíjense lo que hizo este jovencito. Antes de irse, le dijo a su familia, yo creo que esta es mi última misión y yo creo que no la voy a librar. Eso fue lo que le dijo a la familia cuando ya les dijo que iba a ir a Irak. Y la familia se sorprendió y su esposa, sus hijos, sus padres empezaron a decir, no, hijo, así como fuiste la primera vez y regresaste, vas a regresar. Pero él, hermano, insistía y decía, siento dentro de mí que no voy a regresar. ¿Qué estaba haciendo él? Dirigiendo la fe en el camino negativo, ¿no? ¿Qué debía de haber hecho él? Decir lo contrario. ¿Y saben qué hizo este joven? Dice la historia. Antes de irse, escribió una carta para la esposa y para sus dos hijitos. Y esa carta se despedía de ellos, hermano. Porque él estaba convencido en sus pensamientos y el temor había invadido su vida. Y él empezó a atraer la fe en forma negativa. Y 3 meses después, cuando ya estaba en la misión, en un operativo que hicieron, pateó una mina, estalló la mina y se murió. Tal como lo pensó, eso le pasó. Lo que temió, decía Job, le sobrevino. Ahora, podemos preguntarnos qué hubiera pasado si él hubiera cambiado ese temor por fe. Pues, ¿qué tal si hubiera muerto de todas maneras? No lo sabemos. Pero yo casi estoy seguro que él, al cambiar la perspectiva de lo que declaraba, pudiera haber sido diferente su futuro, ¿no? ¿Qué tal si él hubiera dicho esto? Por ejemplo, yo lo escribí. Padre, gracias porque no hay arma forjada contra mí que prosperará. Tú me prometiste que tus ángeles me cuidarían para que mi pie no tropiece en piedra. El Salmo 91. ¿Sí? A veces nosotros como cristianos hacemos lo que este joven.
empezamos a debilitar nuestra fe pensando que aquello que queremos nunca se va a dar. O que vendrán situaciones tan difíciles que cada día se van a complicar más. Amén, hermanos. Y es que dice la Biblia que cuando dos se ponen de acuerdo pueden suceder cosas, ¿verdad? A veces podemos ponernos de acuerdo con el temor para que sucedan cosas malas, hermano. Y empezamos a alimentar situaciones y nos olvidamos de las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero cuando nos unimos en fe, dos, y empezamos como personas a clamar y a pedir y a creer las promesas, las cosas van a ser diferentes. Y hoy quiero que estemos orando por Petrita, la van a operar mañana. Oremos para que esa cirugía, dice la hermana, la pastora me comentó que Petrita estaba contenta porque ya tiene casi un año, ¿verdad?, sufriendo con ese dolor. Y la perspectiva de Petrita yo siempre la vi pidiendo sanidad. Pero si Dios va a usar a los médicos, ¿por qué no confiamos en que la fe de todos la ponemos a disposición de ese momento y después de esa cirugía Petrita va a andar feliz de la vida? ¿No es cierto, hermano? Alguien me comentó que ella estaba feliz porque ella ya está viendo su milagro antes del tiempo. Ella está viendo y Dios va a usar a los médicos. Gloria a Dios, ¿no creen ustedes? Así que estemos orando por Petra, mañana lo operan, no me han dicho la hora, ella me llamó en la mañana y no me dijo la hora, pero estemos orando y en lugar del temor de que algo le vaya a pasar, ¿por qué no oramos de que todo va a estar bien? Amén, hermanos. ¿Sí? Cuando el maligno pone un pensamiento en tu mente que concuerda con él, fíjate bien, le das poder de que pase en tu vida lo que el maligno quiere. Pero si no concuerda lo que el maligno quiere, eso se va a revertir. Y por eso la oración tiene poder. Y por eso oramos para que Dios obre. Y por eso oramos para que Dios proteja. Y por eso oramos para que el enemigo salga de nuestras vidas, hermano. Pero ¿qué tal si aceptamos las ideas que Él nos mande a nuestra cabeza? Y puede ser que este pensamiento haya sido el que te puso Satanás. Se me ocurrió, tus hijos se van a meter en problemas. Ese fue el pensamiento que trajo Satanás. Pero, ¿cómo vas a responder tú? No, yo no concuerdo, porque mis hijos serán poderosos en la tierra y cumplirán su destino. Amén, hermanos. Yo eso es lo que estoy declarando, no sé tú, pero yo declaro que mis hijos van a ser poderosos en la tierra y que ellos van a cumplir su destino. Yo estoy hablándole en contra de lo que Satanás me dijo, de que mis hijos se van a meter en problemas. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Usted acaba de parar el temor cuando va a hacer eso. Si usted ve que su muchachito anda en algunas situaciones, no empiece a atraer el temor y a decir, a saber qué va a suceder. En lugar de eso, empiece a declarar a favor de ese hijo. ¿Ah? Mi hijo es como planta, ¿verdad? Plantada junto a ríos, dice el Salmo número 2, creo, al 3, ¿verdad? Y va a dar fruto. Y usted empieza a hacer declaraciones que tienen que ver con lo bueno, con la fe, en lugar del temor. Alguien me decía una vez que estaba platicando, ¿y por qué no ha salido? No, que tengo pena, tengo temor, el tráfico muy intenso, tengo miedo de que pase un accidente. Pero, ¿qué tal si el pensamiento es diferente? Ángeles me rodean y me dan protección. Y puede ser una expresión sencilla, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de los ángeles? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y esa es una declaración de fe. ¿Qué hace usted cuando se va a montar al carro y manejar? Usted no está pensando en ir a tener un accidente, pero ¿qué tal si va pensando eso? Puede que eso le pase. Y puede ser este pensamiento, esa enfermedad es para morir.
Esa enfermedad ha estado en mi familia por 3 generaciones. Pero ¿qué tal si usted dice, no, gracias? Yo no concuerdo con esa declaración. Dios me sustenta con larga vida. Dios me va a satisfacer mi deseo. Entonces, la vida del creyente tiene que ser en ese sentido. Revertir, no concordar con aquellos pensamientos que vienen a la vida y que nos pueden hacer daño. Y es que esa es la clave. No concordemos con esos dardos que el enemigo lanza a nuestra mente. Y es que las cosas pueden pasar, hermanos, si Dios está de acuerdo. Pero Dios dice que tiene pensamientos de bien para nosotros. Dios quiere lo mejor para ti. Y Dios quiere que te metas con Él. Y Dios quiere que seas su mejor amigo. Y si Dios con nosotros, ¿qué dice la palabra? ¿Quién contra nosotros? Pongámonos de acuerdo con Dios. No concordemos con los pensamientos que el enemigo trae a nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Estaba leyendo otra historia de un predicador que dice que cuando tenía su bebé, después que el bebé estaba creciendo con unos meses, se fueron a un restaurante. Y ahí había una pareja que se acercaron y qué lindo el niño, ustedes saben, ay, qué bonito. Y vieron al niño muy tranquilito, nada de hacer pataletas ni llorar, ¿verdad? Bien tranquilito. Y lo felicitaron a este padre porque su bebé, que se llamaba en la historia Jonathan, estaba, pero de lo mejor, qué lindo bebé. Pero antes de retirarse, me llamó la atención lo que leí. El hombre se volteó y le dijo, pero espera que llegue a 2 años. Él se va a convertir en otra persona. Es bueno tu niño, pero se acercan los terribles 2, le dijo el hombre. Dice este predicador que él casi estuvo a punto de decirle gracias por animarme, qué buena su palabra, ¿verdad? Porque estaba diciéndole algo negativo. Qué lindo el niño, pero espérate, más adelante ya vas a ver que el niño más travieso y peligroso va a ser. Pero dice que el predicador se dio vuelta y le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Yo no acepto esas palabras. Yo revierto esa declaración que este hombre hizo, quizás sin mala intención, ¿no? Y cuenta el predicador que ellos nunca tuvieron problemas con su hijo. Y por allí va a llegar otro que le va a decir, no, cuidado cuando cumplan tantos, cuidado cuando cumplan los 10, cuidado cuando sean adolescentes. Entonces dice el predicador, solo faltó que me dijeran, cuidado cuando llegara a los 40, cuidado cuando llegara a los 50, porque hay palabras de personas que van a desvirtuar lo que realmente es. Y por eso hay personas que van a hacer comentarios de tus hijos. Pero no te enojes con la persona, enójate con el enemigo, que él trae pensamientos que son negativos. Y nosotros por eso hagamos declaraciones por nuestros hijos que sean diferentes. Yo me recuerdo que hay días que oramos por los hijos de acá de la iglesia y hay un manual que nosotros declaramos palabras de bendición para nuestros hijos. Y nosotros, los padres, todos nosotros, debemos de hacer eso. Dice que le decía el Señor, te esperan días difíciles, dolores de cabeza, crisis de la adolescencia. ¿No es cierto, hermano? Y le decía, el carácter de los hijos cambian drásticamente, ya vas a ver, ya vas a ver. ¿No has oído tú a veces eso de tus hijos? Un día la pastora oyó un comentario de un padre de un niño y tuvo que decirle, no, le dijo, ese niño va a ser brillante, ese niño va a ser aquí, ¿me entiende? Porque a veces nosotros también hacemos algunas declaraciones contrarias a la fe. ¿Cuántos creen que nuestros hijos van a ser victoriosos, hermano? Van a ser llenos del Espíritu Santo, van a estar resolviendo las situaciones conforme a Dios los guíe
y no conforme a los pensamientos del enemigo. Y cuenta este predicador que su hijo, gracias a Dios, ni a los 2, ni a los 5, ni a los 10, ni a los 14, dice que hoy es un jovencito de 18 años, brillante, lleno del Espíritu Santo. Él no aceptó esa declaración, él no concordó con aquella opinión de aquel otra persona que hizo de sus hijos. Gloria al Señor. No me pondré de acuerdo, diga conmigo, no me pondré de acuerdo con el temor, con la duda, con las fatalidades, con las desilusiones. Estoy activando mi fe y no el temor. ¿Están aprendiendo, hermanos? Todos tenemos que aprender estas actitudes. Y no creo que nadie esté esperando que sus hijos lo metan en problemas. Todos queremos que nuestros hijos sean saetas en manos del flechero, que sean saetas que sean lanzadas para victoria, que sean hombres de bien, profesionistas, abogados, licenciados, ingenieros, y por qué no, pastores, ¿verdad? Misioneros, hombres llenos del Espíritu Santo. No estamos de acuerdo con el temor a que ellos vayan a fracasar. Amén, hermanos. Porque si ponemos fe en el temor, las cosas van a suceder. Le contaba una historia a la pastora que veníamos en el carro y se la voy a contar a ustedes. El fatalismo, hermano. El temor. Dice que esta señora todas las noches por 30 años despertaba a su marido por lo menos una vez por semana, diciendo el pobre marido bien dormido y la despertaba. Oye, hay ruido ahí abajo, hay alguien que está ahí abajo, levántate. Y el pobre marido, eso lo hacía una vez por semana, por lo menos. Imagínate tú por 30 años. Pero un día, hermanos, atraemos la fatalidad. Esta mujer le decía, levántate, y sí, el pobre no había nada, ¿verdad? No pasaba, nadie estaba allá abajo en la cocina. Pero dice que un día, cuando baja, se encontró con alguien con una pistola así enfrente. Y le dijo, haga silencio, le dijo. Deme todo lo que hay de valor en la casa y cuidado que lo oye la señora, ¿verdad? Y dice que este hombre empezó a juntar todas las cositas de valor y se las entregó. Agarró el ladrón las cosas, las metió en una bolsa, se las colocó, ¿verdad? Y dice que el ladrón se estaba dando vuelta para irse, ¿verdad? Y entonces le habló el hombre y le dice, hey, espera, le dice, no se vaya todavía, le dice, aún tiene que conocer a mi esposa, le dijo, porque hace 30 años que lo está esperando. Ríanse, hermano, es un buen chiste. El fatalismo tiene que ver con esto del temor. 30 años esperando que algo pasara. A veces vamos a tener que esperar menos para que pasen las fatalidades. ¿Amén, hermanos? No vivamos esperando desilusiones. No vivamos esperando desastres. Eso es poner la fe en el temor. Y esto hacemos que se convierta en realidad. ¿Amén, hermano? Cuidado con mandar al marido para que vaya a ver. ¿Sí? ¿Qué dice segunda de Timoteo 1:7, perdón? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay una traducción que es la traducción viviente, cuando habla de esto dice autodisciplina. Diga conmigo, autodisciplina. Es decir, ¿qué quiere decir esto, hermanos? No venceremos el temor y viviremos sin poder y victoria si no disciplinamos nuestra manera de pensar.
Es en la mente donde se da la lucha más importante de todos los días. Nuestra mente es el centro del blanco del enemigo. Si controla nuestros pensamientos, va a controlar nuestra vida. Si el temor controla nuestros pensamientos, el temor va a controlar nuestra vida. Y entonces se van a volver esos pensamientos de miedo, de angustia, de ansiedad, de negatividad. Otra historia. Una madre se acercó al pastor para que orara por su hijo. Pastor, estoy muy angustiada, temo que mi hijo se meta en problemas, temo que se meta en líos, temo que se meta con las personas equivocadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el pastor le preguntó, ¿está metido ya en problemas? ¿Se ha desviado ya? No, le dijo la mamá, es un gran chico, es excelente estudiante, es cariñoso, es bueno. Pero temo, le dijo, que no siga siendo así y que se meta en problemas. Y el pastor le dijo, lo que yo les estoy diciendo a ustedes hoy, no se pongan de acuerdo con el temor. Uno de los salmos dice que el favor de Dios no es por una época, sino es por toda la vida, hermano. Las promesas de Dios son sí, amén. Hay más de 3,000 promesas en la Biblia y están ahí para nosotros. Corresponden a unas 20 promesas diarias. Ahí puedes donde escoger y tomar tú la palabra que Dios tiene para ti, para que no vivas en temor, sino en fe. Y es que cuando un pensamiento venga a nosotros y nos diga, no, eso no va a durar, eso es demasiado bueno, porque a veces lo estamos viendo, ay, qué lindo mi hijo, qué bien se está portando, pero a saber cuándo me va a empezar a dar problemas. Cuando ese pensamiento llegue, reviértalo. Y ore así, mire, preparé una oracioncita. Padre, te doy muchas gracias porque tu favor está en mi vida y la de mi hijo. Está en la carrera que él va a estudiar, está en su futuro, porque la bendición que tú has dado para mí no es estacionaria, Dios, es permanente, no es temporal, no va ni viene, sino Dios, tu favor en mí es por toda la vida. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, debemos de ser disciplinados en nuestra forma de pensar. Nuestros pensamientos son en extremo poderosos. Diga conmigo, poderosos. ¿Sí? Había una señora, estoy dándoles algunos ejemplos porque vale la pena. Una señora compró un arbolito bien lindo de 1,80 m y lo puso en su casa y empezó a verlo y llamó al esposo y le dijo, mira qué lindo. Y la señora tenía tantas plantas hermosas en la casa. ¿Cuánto le gusta tener plantas en la casa? Qué hermoso es, ¿verdad? Pero hay que cuidarlas. Esa plantita de 1,80 m, estaba verde, estaba bien bonito. Pero ella empezó a decir, ay, esta planta, a saber si se va a pegar. Ay, esta planta, a saber si va a vivir. ¿Me están entendiendo? Estaba hermosa. Y llamó a su esposo y le dice, mira cómo ve la planta. No, le digo, todas las plantas tuyas están bien bonitas. Pero ella insistió, yo temo que esta planta se seque. Temo que gasté mal mi dinero. Está muy saludable, le decía el esposo. Todas tus plantas están bien. No, le dijo ella. Algo me dice en mi interior que esa planta se va a secar. 3 semanas después, notó que las hojas se estaban poniendo amarillas. En un par de días, la planta había botado todas sus hojas. Y en una semana después, la planta se marchitó por completo. Y eso la asombró a la señora, ¿no? ¿No es cierto, hermano? Y dice que un día esta señora estaba orando y oyó la voz de Dios que le dijo,
mataste a la planta con tus pensamientos. Esto le provocó a ella un sobresalto y hasta escalofríos. Porque al estar de acuerdo con el temor, esto pudo pasar. Y él le llamó a su esposo, a su esposa admirada, y le dijo: sé que esto te va a sonar un poco loco, pero creo que maté a la planta por lo que pensé. El esposo la vio extrañada, y todo lo que te puedo decir, le dijo, es que espero que pienses bien de mí. ¿Cómo son tus pensamientos para tu esposo, para las cosas? ¿Siempre vas a estar negativo? Porque hay personas que son extremadamente así. Y eso tiene que ver con la maldición, hermano. A veces estamos dando palabras que son maldición. Esta fue una maldición para la planta. Hay pensamientos que van a venir que no son los adecuados. Pregúntate, y tú esta mañana, ¿cuántas veces hemos matado nuestros sueños con nuestros pensamientos? ¿Cuántas veces hemos parado las bendiciones, el favor, la sanidad que viene de Dios por el temor? Hay gente que anda como esta señora, hermano, fastidiando con la sensación de que algo no va a salir bien. Temo que mi negocio va a fracasar, temo que no me mantenga saludable, tengo que mi hijo se vaya a desviar, etcétera, etcétera, etcétera. Y al no ser disciplinados con lo que pensamos, dejamos que ese miedo, ese temor, eche raíces. Examina cuál es tu temor. Examina en qué áreas debes de analizar esta enseñanza de esta mañana. Pónganse de pie, amados hermanos. Quiero, para finalizar, contarle la historia de Nick. Esta historia no es mía. Todo lo que les estoy hablando lo estudié en algunos libros que revisé. La historia de Nick. Nick trabajaba en los patios del ferrocarril en una ciudad de acá de Estados Unidos. Y él era uno de los empleados más confiables de la empresa. Pero Nick era un aprehensivo crónico, diga conmigo, aprehensivo crónico. Estaba siempre temiendo lo peor, hablando de lo que podía pasar. Un día, en el verano, decidieron hacer una fiesta donde uno de los capataces y todos los empleados salieron más temprano, ¿verdad? Pero Nick, fíjate bien, estaba trabajando en uno de los furgones refrigerados cuando por accidente se le cerró la puerta desde adentro. En ese tiempo, según la historia, él no tenía celular, no había radio, y todo el mundo se había ido porque iban para la fiesta. Y al darse cuenta que él estaba atrapado, le entró pánico, entró el temor a su vida, y se puso a gritar, a golpear la puerta por mucho tiempo, hasta que le sangraron los puños. Finalmente se puso ronco, ya no pudo gritar, la voz le falló. Nick tenía conciencia de que estaba dentro de un furgón refrigerado y supuso que la temperatura era bajo cero y empezó a temblar y a creer lo peor. Dijo, si no salgo de aquí, me voy a congelar, voy a morir, no aguantaré toda la noche. Y entre más pensaba, más frío le daba. Temblando, casi sin control, halló un pedazo de papel y empezó a escribir algo, a garrapatear algo. ¡Qué frío! Mi cuerpo se entume. Quizás sean mis últimas palabras. Al día siguiente, alguien abrió el furgón y allá en el fondo encontraron el cuerpo de Nick
enroscado y había muerto congelado. Pero cuenta la narración, porque esto no es una historia mía. Dice la narración que lo asombroso de esto que estamos hablando es que la refrigeración en el furgón en que estaba Nick nunca estuvo encendida. La temperatura en la que se congeló era de 16 grados centígrados. Nick murió porque estaba convencido que estaba dentro de un congelador. Lo que temía le sobrevino. Diga conmigo, lo que temió le sobrevino. Déjame preguntarte en esta tarde, ¿temes morir congelado en un furgón o en un lugar a 16 grados centígrados? O como las historias que te he contado de esa mujer que temía que todas las noches alguien se metía a su casa. O de esa persona que habló mal de ese niño, que ese niño en el futuro iba a hacer cosas serias. ¿Hayas algo en estas enseñanzas de hoy que te pueda ayudar para que tu vida de fe crezca más? Quiero decirte que el temor exagera las cosas. Hace más grandes las cosas que realmente son. Quizás hoy Dios te trajo a este servicio para que cambies tu perspectiva de fe. Yo oro al Señor para que cada uno de nosotros, hermano, empecemos a pensar diferente. Alejemos el temor y vivamos una vida mayor de fe. Tomemos tiempo para estudiar la palabra. Vengamos los miércoles a estudiar. Vengamos los días que tenemos actividades, los domingos a las 10:30. Si alguno de los que están aquí hoy se siente atrapado, está atrapado en alguna situación, en alguna dependencia, en alguna adicción, o tiene algún problema en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, no piense como Nick, que nunca va a salir. No piense como los otros ejemplos que le di, que nunca te vas a aliviar, que nunca te vas a casar. Pero Dios te dice en esta mañana, no te preocupes, yo te tengo en la palma de mis manos. Amén, hermanos. No hay arma forjada contra ti que vaya a prosperar. Tal vez estés triste y solo y pienses que el problema no se va a resolver. Pero Dios te dice en esta mañana, si te mantienes con fe, yo te sacaré de donde estés. Yo te voy a librar, yo te voy a proteger, yo te voy a sanar, yo te voy a vindicar. Amén, hermanos, cierre sus ojos ahí donde está. Y dígale al Señor, Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por lo que has hablado a mi corazón. Si ha estado batallando con la fe, pase al altar, hermano. Déjese ministrar por el Señor. Dígale, Señor, sí he batallado con mis pruebas, con mis tendencias, con mis dudas, con mi incredulidad. El altar está abierto, unos minutitos más. Todavía no es la una para que usted venga y pase y entregue al Señor esas situaciones que ha estado viviendo, esos temores que lo agobian, esas situaciones que cree usted que no se van a resolver. ¿Sabe qué? Confíe en el Señor. Él está aquí para liberarlo, para sanarlo, para hacerlo una nueva criatura, alguien diferente. Yo vuelvo a preguntar, el altar está disponible para usted. Venga, hermano, pase adelante. Preséntele al Señor esa carga, ese temor que cree usted que nunca va a resolverse. No pierda la fe. Entréguele a Dios, porque usted es un hijo del Dios Altísimo. Usted tiene semillas de grandeza dentro de usted. Usted tiene esa sangre real